El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego a la tierra y cuando deseo que esté ya ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy es coronación en el fondo de lo que veíamos ayer. Se hablaba de la libertad, del pecado como esclavitud. Y hoy lo muestra a los mismos romanos, a los que escribe. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres en lo que toca a la justicia. ¿Qué frutos teníais entonces? Los frutos del pecado eran, en el fondo, la desgracia de tantas formas. El vivir en la libertad de los hijos de Dios quiere decir en la libertad del pecado, o sea, libres del pecado, y haciéndose, y aquí puede costar un poco de entender, haciéndose esclavos de Dios. Esclavos de Dios en aquel sentido estricto en el que María lo dice: aquí la esclava del Señor o la sierva del Señor. O sea, la que está a disposición total de lo que Dios quiera. Es la vocación excelsa de María, pero que ha de estar en todo cristiano. Y de una forma especialísima, esto ha de estar en el Papa, que tiene ese título del siervo o esclavo, siervo de los siervos de Dios. Es el título más precioso que tiene el Papa, que es título realmente antiguo, el siervo de los siervos de Dios, y que encaja perfectamente con el Evangelio. Cuando Jesús lo decía de aquella forma: quien quiera ser el primero, que sea el último y se haga esclavo de todos. Mientras que el Evangelio es un Evangelio un poco extraño para algunos, que les cuesta de entender. He venido a prender fuego a la tierra cuando deseo que esté ya ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustia sufro hasta que se cumpla. Era esa conciencia plena de Jesús de que tenía que pasar la pasión, la cruz y su muerte. Y esa muerte precisamente por los pecados de los hombres a los que viene a redimir. Y eso conlleva su pasión y su lucha contra el pecado de los otros, no propio, porque él no tiene pecado. Conlleva una guerra primero personal. En Cristo esa lucha por llevar la gracia a todos, una lucha sabiendo de lo que le costará esa pasión, pero después una lucha a nivel de cada cristiano y de cada persona. Muchas veces cuando viene la conversión de mucha gente vienen líos, problemas y gordos muchas veces. Es ese tipo de guerra que Dios quiere, la guerra contra el pecado, eso ha venido a traer. Y eso lleva división. ¿Qué división? Pues la división de los que intentan vivir de la gracia y de los que no quieren vivir la gracia. Y por eso hasta en las mismas familias están divididos, padre contra hijo, hijo contra el padre, o la madre contra la hija, o la suegra contra la nuera. No es aquí ni por carácter, ni porque son diferentes generaciones, ni por otras razones más que las razones de la fe. El que quiera vivir la gracia y el que no quiere vivir la gracia. Y eso crea esas tensiones y divisiones. La mentalidad modernista nos diría: no, allí donde está Cristo está la paz. Y todos estamos en paz y no hay división de nada. Y Jesús nos dice todo lo contrario. Cuando se viva de verdad la fe, habrá división. Precisamente porque cuando la gente quiere vivir la fe, hay uno que se pone en contra.
Y ese que se pone en contra es el diablo, y el diablo actúa de 1000 maneras diferentes. Lo vemos en nuestra sociedad de una forma espléndida. Los que quieren ser cristianos y el mundo que rechaza a Cristo y no nos quiere como cristianos. Se habla de libertad, libertad, pero nadie cree en la libertad. Se cree en el libertinaje, se cree en que cada uno haga lo que quiera, pero siempre que siga los cánones de las modas, de las ideologías, pero no a Cristo. Cristo ha de ser rechazado en nuestra sociedad y lo vemos de forma absolutamente evidente. Se aceptan todas las ideologías, se aceptan cualquier cosa, menos a Cristo. Cristo ha de ser expulsado de la sociedad. Es esa guerra que el diablo hace a Dios mismo. Y por eso se nos advierte, cuidado si estamos en demasiada paz, porque no ha venido a traer la paz el Señor. La paz en las conciencias, sí. La paz en el sentido de estar en paz con Dios, sí. Pero la paz entre los hombres, cuando los hombres niegan a Cristo, solo lleva a la cruz, y eso no es paz. Eso es la guerra contra Dios, que vemos tan espléndidamente en los últimos siglos, pero también en nuestra sociedad. A nosotros nos toca esa fidelidad a Dios, aunque se nos haga la guerra, porque sabemos que el triunfador al final de todo es Cristo mismo, y Cristo en cada uno de nosotros.